Buenos días, gracias por la invitación. Espero que estén despiertos porque esta es la última sesión y más encima el tema más raro de todo, así que haremos lo que podamos. Vamos a hablar del trauma retroperitoneal que, como ya lo hablaron los dos charlistas anteriores, se cruza un poco con las lesiones de órganos sólidos y con las lesiones de víscera hueca. Pero hay algunas cosas específicas que podemos decir de este trauma. Los objetivos educacionales de nuestra charla son conocer la importancia del trauma abdominal y en particular de las lesiones retroperitoneales, conocer cuál es el rol de la radiología en este grupo de pacientes, conocer cuáles son las técnicas de estudio y por qué la tomografía computada multicorte es el examen de elección, y reconocer algunas lesiones y cuál eso es el significado respecto de la mordi o mortalidad del paciente. Empecemos diciendo que ¿cuál es la importancia del trauma en nuestro país? Si ustedes revisan el sitio web del INE, el último reporte que salió en diciembre del 2009 es recién del 2007. ¿Ya? O sea, no vamos muy actualizados, pero sirve saber que el trauma es la cuarta causa de muerte general en nuestro país. Está dentro de las top 5, por lo tanto es muy importante y esta es la relevancia de este congreso dedicado exclusivamente a este tema. En los hombres sabemos que es mucho más común que en las mujeres, es la tercera causa de muerte en hombres y especialmente en hombres menores de 40 años es la primera causa de muerte. Sabemos que los hombres estamos más predispuestos a hacer locuras, ¿no es cierto?, y a tener traumatismo, especialmente por irresponsabilidad en el manejo. En las mujeres, en cambio, es la sexta causa de muerte. El traumatismo abdominal, ¿no es cierto?, como ya lo deben haber conocido, puede ser aislado, que es poco común. En el contexto de un politraumatismo, que es lo más común, puede ser cerrado o romo o penetrante, tanto por arma blanca como por arma de fuego. Y las causas, la gran mayoría de ellas son accidentes del tránsito. Ustedes ven como en las calles en nuestro país una verdadera selva. En el colegio nos enseñan a ser buen ciudadano con las manos en el volante. Los accidentes laborales, particularmente las caídas de altura, desde andamios, los estibadores del puerto son muy susceptibles a caerse desde el buque o desde la cubierta del buque a la bodega. Una de las causas más emergentes últimamente es todos los accidentes que tienen que ver con deportes o con actividades recreacionales, como, ¿no es cierto?, tirarse con elástico de un puente y hacer cosas de ese estilo, que por supuesto que a veces pueden terminar mal. Y finalmente, la violencia. Respecto al trauma abdominal, afortunadamente no es tan letal como otros traumas. ¿Ya? No por eso nos vamos a relajar, pero sí vale la pena saber que es apenas responsable del 10% de las muertes por trauma, mucho más lejos del trauma encefálico o del trauma de tórax, que son mucho más letales. El chance que tiene para sobrevivir un paciente después de un trauma abdominal o de un politraumatismo con trauma abdominal grave se relaciona obviamente al tipo y la gravedad de las lesiones, pero también al diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Y es ahí donde nosotros los radiólogos tenemos un rol fundamental, porque somos nosotros quienes tenemos que hacer el diagnóstico de lesiones complejas, lesiones de difícil diagnóstico, y entregar la mayor cantidad de información posible para que los clínicos a cargo de ese paciente puedan hacer la terapia adecuada. Así que tenemos un rol fundamental en la oportunidad de sobrevivir a ese trauma. Como ya lo pueden haber visto ustedes en las dos charlas anteriores, las lesiones de los órganos intraperitoneales son por lejos las más comunes. El órgano más comúnmente afectado, el vaso, puede estar hasta en el 60% de los casos ser la única lesión, mientras que los órganos retroperitoneales se afectan mucho más raramente porque están, como dijo el doctor O'Brien, muy bien protegidos por la grasa o por la musculatura posterior, para los músculos psoas, los cuadrados lumbares, todos esos son bastante protectores. Dentro de los órganos que más comúnmente se afectan están los órganos del sistema genitourinario, que no voy a hablar de ello aunque ustedes no lo crean, porque no alcanza el tiempo para eso, pero es una lesión bien común y ustedes van a ver mucho.
Mientras que hay otros órganos que se afectan con mucho menos frecuencia, pero que su diagnóstico es mucho más difícil, que son el duodeno, el páncreas y los grandes vasos. Aquí tenemos, para un poco tener una idea de la frecuencia con que se lesionan los órganos retroperitoneales, tenemos una tabla comparativa de una serie internacional americana del 9 y una serie nacional que publicó el doctor Ricardo Espinosa, exdecano de nuestra facultad, y ahí ustedes pueden ver que una de las lesiones más comunes de observar en el trauma abdominal con respecto al retroperitoneo son los hematomas retroperitoneales. Y el segundo es el riñón, las lesiones renales. Mucho más abajo, como ustedes pueden ver, está el páncreas o el duodeno. En el caso del traumatismo abdominal penetrante, que por muchos años fue un terreno absolutamente quirúrgico y cada vez más se piden imágenes para este tipo de trauma, el riñón es por lejos el órgano más comúnmente afectado. Entonces, como adelantábamos recién, ¿cuál es el rol que tienen los radiólogos, nuestra especialidad en el diagnóstico de las lesiones retroperitoneales? Bueno, como en casi todas las cosas, afortunadamente somos fundamentales en el proceso de toma de decisiones. La información generada por los exámenes de imágenes es absolutamente relevante para las decisiones que se toman con los pacientes. ¿Por qué? Número uno, porque la clínica no es confiable, ¿ya? Se sabe que hasta casi en un 50% el examen clínico inicial de los pacientes es no confiable, es negativo. Además que esto está empeorado por la afectación del sensorio de estos pacientes. Muchos de ellos tienen, ¿no es cierto?, TEC, están inconscientes o están con un cuello lleno de tubos y apenas pueden decir algo. Y es bien interesante que menos del 30% de los pacientes con hemoperitoneo tienen síntomas peritoneales. Entonces, imagínense ustedes, el retroperitoneo, que es mucho más silente clínicamente, realmente está totalmente oculto para la clínica. Otro aspecto relevante es que las técnicas diagnósticas que tiene el urgenciólogo o el cirujano de trauma tienen graves limitaciones en la evaluación del retroperitoneo. Desde luego, el lavado peritoneal diagnóstico ya tiene un rol bastante dudoso en el estudio de las lesiones intraperitoneales, imagínense en el retroperitoneo. Y el ultrasonido FAST también tiene serias limitaciones en la evaluación de los órganos retroperitoneales. ¿Qué otras razones podemos argumentar? También es cierto que crecientemente a los exámenes radiológicos se les pide mayor grado de información cada vez más precisa. Estamos sometidos a mayores exigencias. Ya no importa decir hay líquido libre, sino que hay que decir cuál es el órgano afectado, qué tipo de lesión tiene. Con esto se puede etapificar las lesiones y por lo tanto la información emanada, especialmente la tomografía computada, es fundamental para la toma de decisiones de la terapia a seguir. Y por último, hay un consenso creciente ya de a lo menos unos 10 años de evolución del manejo no quirúrgico de la mayor parte de las lesiones traumáticas, ¿ya? No solo en los órganos intraperitoneales como el vaso, sino que también en los retroperitoneales. Hay mayor favor hacia las técnicas, hacia el tratamiento médico, la observación y también las técnicas mínimamente invasivas como son todas aquellas endovasculares, endoluminales que hace el radiólogo intervencionista. Así que todo esto, estas 4 razones, hacen que nosotros seamos fundamentales en el manejo de los pacientes. De los métodos de imágenes disponibles para evaluar el traumatismo retroperitoneal, todos sabemos, ¿no es cierto?, lo limitado que es la radiografía de abdomen simple. Solo tiene un rol cuando se está evaluando un paciente hemodinámicamente inestable en el box de reanimación. El ultrasonido también tiene serias limitaciones en el retroperitoneo. Y la resonancia magnética, que es una buena técnica, tenemos a lo menos 3 razones para no usarla de primera línea. En primer lugar, no está muy disponible en todas partes. En segundo lugar, los tiempos de exploración son largos y por lo tanto un paciente hemodinámicamente inestable o marginalmente inestable no es un buen candidato para el resonador. Y finalmente, que es menos sensible que la tomografía para el diagnóstico de neumo-retroperitoneo. Por lo tanto, la tomografía computada sería nuestro método de elección. Y aquí están todas las razones. Tiempo de exploración corto,
cada día más corto. Excelente detección de lesiones de múltiples sistemas. Y esto hago un pequeño paréntesis, es muy importante ser muy sistemático en la evaluación de una tomografía computada en el contexto del trauma, porque uno vive de los detalles, el radiólogo vive de los detalles, tiene que fijarse en todos los órganos y no quedarse con el manso hematoma y dar vuelta alrededor del hematoma sin ver los otros órganos. En tercer lugar, cierro paréntesis, la capacidad de tapificar y graduar lesiones, como decíamos, es súper importante para saber qué terapia aplicar. Y finalmente, las imágenes en tomografía computada, especialmente con todas las herramientas de postproceso, generan el mejor entendimiento de las lesiones complejas. Aquí solamente un ejemplo de la gran cantidad de literatura que existe. Ustedes pueden ver que en este grupo que se estudió en un centro de trauma grande en Estados Unidos, que con casi 600 politraumatizados hemodinámicamente estables, la tomografía computada permitió cambiar, modificar el manejo de ese paciente hasta en un 20%. Así que una técnica de alto impacto. ¿Qué es lo que dicen las series, las recomendaciones? Se me olvidó la palabra. ¿Qué es lo que dicen algunas instituciones conocidas y confiables respecto de recomendaciones de métodos? Aquí ustedes pueden ver los criterios de apropiedad, como se diría en español, de la ACR. Vean ustedes que estas guías están hechas por un grupo de expertos que revisan la evidencia disponible y ellos proponen las técnicas de acuerdo a la evidencia que existe. Vean, fíjense que, esto está, el último update se hizo en 2008, así que esta información reciente, y en el paciente con trauma abdominal cerrado, estable, por lejos la tomografía computada es la técnica más apropiada para estos pacientes. Tenemos una segunda variante, trauma abdominal cerrado, paciente con sospecha de lesión multisistémica y hematuria, nuevamente la tomografía ranquea número 1 para este grupo de expertos. En la tercera variante, donde hay un trauma abdominal penetrante con o sin hematuria, también está ranqueado número 1. E incluso en este grupo de pacientes que hasta hace poco tiempo estaba prohibido ir al tomógrafo, como son los pacientes inestables o marginalmente estables, la tomografía computada también ranquea bien, inmediatamente por debajo de las 3 técnicas que se disponen en el box de reanimación. ¿Ya? Y en ese sentido, es obvio, ¿no es cierto?, que los candidatos a tomografía computada son aquellos que están hemodinámicamente estables. Pero en los últimos años, como ya lo mencionaba Andrés, la sospecha de un sangrado activo o la falta de respuesta inicial a las medidas de reanimación son una buena indicación para llevar al paciente a la tomografía computada, ya que de descubrir un foco de sangrado activo, la detección con la tomografía computada va a ser mucho más eficiente y rápido el procedimiento intervencionista que vendría a continuación. O sea, los radiólogos intervencionistas son capaces de canular mucho más rápido y embolizar en menor tiempo cuando saben de dónde está sangrando. Lo mismo puede pasar con los cirujanos, cuando ellos tienen una idea más o menos clara de qué es lo que pasa, obviamente su cirugía va a ser más efectiva y no van a perder tiempo explorando mientras el paciente está con su hematocrito en descenso o está cada vez más grave. Ahora, para poder postular a llevar a un paciente que está inestable o marginalmente estable al tomógrafo, obviamente que hay que tener un equipo de traslado idóneo en número de gente y en capacitación. El tomógrafo tiene que quedar en el camino, especialmente, ojalá sea tomógrafo computado multicorte. Tiene que haber un radiólogo entrenado para hacer el informe, porque si no hay radiólogo, entonces estamos mal. Y finalmente, tiene que haber un equipo de radiólogos intervencionistas a la mano para que puedan ejecutar esas técnicas que le van a salvar la vida al paciente. ¿Cuáles serían las indicaciones de tomografía computada multicorte en el trauma retroperitoneal? Evidencia física de trauma en flancos o en dorso, tiene una alta correlación con lesiones retroperitoneales. Mecanismo sospechoso, y en este sentido ya lo dijo el doctor O'Brien, aquellos golpes directos a la línea media, donde duodeno, páncreas o grandes vasos son comprimidos contra la columna, es uno de los mecanismos más sospechosos de lesión retroperitoneal. En los niños o en los jóvenes con el manubrio de la bicicleta
o con la baranda en los skaters que se caen sobre la baranda, o en los adultos con el manubrio o con el cinturón. Todos esos son mecanismos altamente sospechosos. También cuando la exploración ultrasonográfica muestra signos sospechosos de trauma retroperitoneal, cuando hay un descenso de hematocrito o una pérdida de sangre sin reacción peritoneal o sin sospecha de que sea intraperitoneal, cuando se eleva la amilasa o la lipasa, obviamente son signos directos de lesión pancreática, la hematuria y la fractura de pelvis, ya que la fractura de pelvis, como ustedes saben, se relaciona a lesiones de la uretra o de la vejiga. Entonces, específicamente vamos a hablar de lesiones generales del retroperitoneo, como son el hematoma, aire o líquido en el retroperitoneo, y luego algunas menciones para complementar lo que ya se ha dicho de trauma duodenal, pancreático o de grandes vasos. ¿Qué pasa cuando hay sangre en el retroperitoneo? Eso ustedes lo van a observar como líquido de variable densidad, no siempre hiperdenso, en los espacios o en los planos del retroperitoneo. Se ve hasta en un 12% de los pacientes hemodinámicamente estables que van a tomografía computada. ¿Y qué significa? ¿Cuál es su relevancia? Es que son causa frecuente de descenso de hematocrito o de sangrado oculto. Y nosotros como radiólogos vamos a tener que buscar activamente los sitios de sangrado activo y calcular el volumen de la pérdida sanguínea, con lo cual vamos a ayudarle al clínico a evaluar la gravedad de esta y su posible terapia. El año 84 se publicó una descripción topográfica del retroperitoneo para sectorizar los hematomas y con esto tener una guía para la terapia que se podría instaurar en estos casos. Entonces se sectorizaron en 3 sectores, que ustedes pueden ver ahí con este lindo esquema sacado del Radiographics. El sector 1 están los grandes vasos, el duodeno y el páncreas. El sector 2 o retroperitoneo lateral está el riñón, que es por lejos el que más sangra ahí. Y el sector 3 es la pelvis, ¿ya? El sector 1, entonces, es un sector que por su riesgo de lesiones de alta mortalidad, como son las lesiones del duodeno, del páncreas o de los grandes vasos, en general un hematoma voluminoso le da a los clínicos o a los cirujanos confianza en ser más agresivo. Es un sector para ser agresivo y donde la exploración quirúrgica es mucho más común, ¿ya? El sector 2, en cambio, donde comúnmente los sangrados provienen del riñón, es un sector donde hay que ser mucho más conservador, hay que darle tiempo a ese riñón. La mayoría de las lesiones renales, aún siendo bastante graves, se solucionan sin cirugía. Y el sector 3, que es por lejos el más común, donde los hematomas retroperitoneales están asociados a fracturas del anillo pelviano, esos ni por nada se tocan. Cuando se entra a operar un hematoma retroperitoneal pelviano, en general se sale con el paciente a medio morir saltando. Así que es una zona donde los cirujanos tienen muy claro que tienen que hacer cualquier cosa menos meterse. Aquí tenemos un hematoma del sector 1, vean ustedes una imagen de densidad líquida, periaórtica, bien preocupante, ¿no es cierto? Incluso es difícil para nosotros evaluar si es que la aorta abdominal infrarrenal tiene un engrosamiento mural preexistente o se debe al trauma, ¿ya? Pero, como siempre, de no demostrar una lesión clara en la aorta y si el paciente está hemodinámicamente estable, ese paciente no se toca. Aquí tenemos otras visiones, ¿no es cierto?, del hematoma en el sector 1. Tenemos un paciente en tratamiento anticoagulante, miren la mala suerte, que tiene un trauma grave y genera un tremendo hematoma del sector 2. Vean ustedes sangre perirrenal, pararrenal anterior, pararrenal posterior, que diseca prácticamente desde el tercio medio del riñón hasta la pelvis, ¿ya? En este caso, el paciente afortunadamente se logró compensar y no se operó y anduvo muy bien. Este caso es un poco raro porque, como ustedes pueden ver, el riñón no es el que está sangrando. Y finalmente un hematoma del sector 3, un paciente típicamente con una fractura del ala sacra, ¿no es cierto?, con una pelvis abierta tipo libro y que tiene
en el espacio iliozoas derecho, en la escotadura asiática y en el espacio presacro, sangre. Y como era esperable, ¿no es cierto?, tiene una fractura del anillo pelviano en tres partes. ¿Qué pasa cuando encontramos líquido retroperitoneal? ¿No es cierto? O sea, una capa hipodensa disecando los planos por los espacios retroperitoneales. En esas circunstancias debemos sospechar varias posibilidades. Puede ser una lesión del duodeno, puede ser una lesión del páncreas, y ese corresponderá a fluido pancreático, puede corresponder a una lesión del sistema excretor, un urinoma, o bien puede ser sangre. Como decíamos, la sangre se manifiesta con distintos estados de densidad en el paciente traumático agudo. Este caso no es mío, pero es tan valioso que lo pongo. Ustedes pueden ver que este paciente presenta una pequeña cantidad de líquido pararrenal anterior. Si nosotros no hacemos la fase de eliminación y nos quedamos solo con esa imagen, vamos a tener que decirle al cirujano las 4 posibilidades que acabamos de mencionar. Mientras que si nos demoramos 3 minutos más o menos, especialmente en el paciente hemodinámicamente estable, vamos a poder demostrar que esto correspondía a una lesión, a una laceración pelviana, y esto era un urinoma. Así que es muy importante la fase de eliminación en el estudio del trauma. El neumorretroperitoneo significa, ¿no es cierto?, aire o gas en los espacios o planos del retroperitoneo. Significa en general perforación de víscera hueca, particularmente el duodeno y menos comúnmente del colon. Y esta intrusión de gas puede ser tan importante que se puede diseminar al tórax. Lo más común en los pacientes politraumatizados es que secundario a lesiones del tórax, en particular de la vía aérea, el aire diseque hacia el retroperitoneo, pero también puede ocurrir al revés, como en este caso, donde un paciente, horas después de un traumatismo que no lucía tan grave, empieza a tener enfisema en el cuello, y el estudio demuestra, ¿no es cierto?, un extenso neumorretroperitoneo pararrenal y perirrenal derecho, secundario a una rotura de la segunda porción del duodeno. En este caso, vean ustedes cómo diseca el aire hasta el espacio presacro y, como les dije, debutó clínicamente porque ese aire se fue por el hiato esofágico y llegó hasta la base del cuello. Las lesiones del duodeno y el páncreas, como ya lo mencionó el doctor O'Brien, son lesiones poco frecuentes, ¿ya? Y están, en general, se presentan asociadas porque, como ustedes saben, tienen una íntima relación. Lo más común, en algunas series hasta el 100% casi, es que haya lesión del duodeno y del páncreas, ¿ya? Y es muy común que además haya lesiones del hígado o del riñón derecho, en el caso de que el trauma sea lateralizado hacia el lado, o del vaso y el riñón izquierdo, en el caso de que el trauma sea más bien hacia la izquierda. Así que no hay que distraerse solo con las lesiones intraperitoneales, no hay que olvidar de ver el retroperitoneo. La relevancia de estas lesiones es que se asocian a una alta morbimortalidad. Si uno se lesiona el duodeno y o el páncreas, tiene hasta un 60% de probabilidades de hacer complicaciones. Todas las que mencionó el doctor O'Brien. Absceso retroperitoneal, fístula del páncreas, pseudoquiste, sepsis y muerte, lógicamente. Y esto se debe fundamentalmente a la falla diagnóstica o al retardo del diagnóstico. Por lo tanto, todos los autores que uno revisa siempre ponen mucha énfasis en que uno tiene que ser muy detallista en la exploración tomográfica del duodeno y el páncreas. Revisé 2 series grandes de 20 y 100.000 pacientes, una serie de Texas y otra de Pensilvania, y ambas arrojan como incidencia de lesión del duodeno menos aproximadamente el 0,2%, o sea, una lesión muy rara, muy rara. Pueden haber lesiones de variada gravedad, desde contusiones simples, que radiológicamente no se observan, no tienen manifestación, pasando por hematomas, desgarros parciales, hasta la disrupción masiva del complejo duodeno-pancreático. Lo importante es saber que los hematomas se tratan médicamente,
sin cirugía, mientras que la perforación del duodeno anda mucho mejor cuando se le trata quirúrgicamente, y especialmente en forma precoz. ¿Cómo se ven las lesiones del duodeno en tomografía computada? Como, ya lo deben suponer ustedes, como un engrosamiento mural, como líquido o franca sangre periduodenal o pararrenal anterior, como falta de captación del medio contraste en las paredes del duodeno, o franco gas periduodenal o retroperitoneal. Aquí tenemos un paciente que tiene, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de sangre retroperitoneal, ¿no es cierto?, pararrenal anterior y periduodenal, lo que se acompaña de severo engrosamiento de la segunda y tercera porción del duodeno. Parecen una verdadera masa, como ustedes pueden ver. Además, vean que hay líquido también en el pararrenal posterior y una pequeña cantidad en el peritoneo se abrió hacia el Morrison subhepático. Aquí vemos un corte coronal donde se observa además que hay una pérdida de definición de la cabeza del páncreas. Por lo tanto, es muy probable la coexistencia de esas dos lesiones. Ahora, un caso que gentilmente me lo prestaron de la posta central, que puede demostrar típicamente dos aspectos muy importantes del trauma duodenal. Uno, que suelen debutar tardíamente, no se hace el diagnóstico inicial, y dos, que andan muy bien con el manejo no quirúrgico. Aquí tenemos un pobre viejito que lo encontraron en la vía pública, todo machucado, lo hospitalizaron, se veía re bien, hemodinámicamente inestable, a la sala de medicina, pero empezó a vomitar. Y ahí ustedes tienen el topograma, un estómago gigantesco, ¿no es cierto?, con un brusco cambio de calibre justo en la región de píloro, primera porción del duodeno. Y aquí están los cortes en tomografía computada, donde ven ustedes la gran dilatación del estómago y una verdadera dona en la posición del duodeno, que representa un masivo hematoma duodenal que provoca estrechez del lumen y por lo tanto una obstrucción gástrica. Y este paciente, por su buen estado, pasaron no sé cómo, una sonda, lo alimentaron, lo tuvieron como 30 días hospitalizado y al momento del alta, vean ustedes cómo está ese duodeno, listo para empezar a tomar de nuevo. Las lesiones del páncreas son también bastante poco frecuentes. En las series que revisé es menos del 5%, no hay una cifra muy categórica como las otras dos series que vi. Las lesiones pueden ser, ¿no es cierto?, como contusiones, laceraciones o hematomas, y el manejo, la cirugía, solo se indica cuando hay lesión ductal. Tal como lo decía Andrés, entre un 20 y un 40% de las tomografías computadas en presencia de lesión del páncreas son normales. Por lo tanto, hay que estar atento y siempre considerar la posibilidad de repetir la tomografía si es que la clínica o la bioquímica, elevación de amilasa o lipasa, indican sospecha de lesión del páncreas. Y el elemento más relevante en la evaluación del páncreas es la indemnidad del ducto de Wirsung o el ducto pancreático principal y cómo nosotros hacemos el diagnóstico de la rotura o disrupción del Wirsung, simplemente demostrando que una contusión o una laceración ocupa más del 50% del espesor glandular. Cuando sucede eso, es altamente probable que el Wirsung esté roto y por lo tanto las complicaciones que va a sufrir ese paciente van a ser graves si es que no se reseca o repara. ¿Cómo se ven las lesiones en la tomografía computada? Los hematomas se ven, ¿no es cierto?, como colecciones hemáticas intra o peripancreáticas. Como decía el doctor O'Brien también, me dejó sin ninguna novedad para esta charla. Cuando uno ve fluido entre la vena esplénica y el páncreas, se correlaciona fuertemente con las lesiones del páncreas. Las contusiones pueden lucir como pequeños focos hipodensos, a veces hasta redondeados, parecen focos de pancreatitis focal o de necrosis focal. Y las laceraciones, para nuestra gran suerte, son imágenes lineales intraglandulares. Aquí tenemos un caso donde hay en la imagen de arriba ustedes ven una gran masa hiperdensa, heterogénea, que ocupa el saco menor y comprime la pared posterior del estómago y que, como ustedes pueden ver en el corte inferior con contraste, proviene
de la región peripancreática. Ese cuerpo de páncreas está comprimido, de impregnación heterogénea, contundido. Este otro caso, en cambio, se ve en la cola del páncreas, está rodeada por fluido, por bastante líquido del pararrenal anterior, y hay una imagen hipodensa, ¿no es cierto?, lineal, un poco más ancha, como una banda, que se dispone desde la superficie de la cola del páncreas hasta casi tocar la vena esplénica. Por lo tanto, ese caso, con toda confianza, digan ustedes que les parece que hay disrupción o es altamente probable la disrupción del conducto pancreático principal. Mientras más distal, mejor pronóstico. Mientras más proximal, es peor, como en este otro caso, donde la laceración, que también es de espesor completo, está muy cerca del cuello del páncreas. Por lo tanto, este pobre paciente se va a ir de una pancreatectomía subtotal, le va a quedar prácticamente solo la cabeza. Cuando uno es capaz de ver la interrupción completa de la glándula, ahí uno puede hablar de una fractura del páncreas, que en el fondo es una laceración profunda de espesor completo. Finalmente, las lesiones vasculares, que son, si el duodeno y el páncreas eran raros, las lesiones vasculares son mucho más raras. La lesión traumática de los grandes vasos retroperitoneales se refiere fundamentalmente a la aorta abdominal y a la vena cava inferior, pero también incluye las lesiones renales, de los vasos renales, que son las más comunes, las lesiones de los vasos ilíacos, que nunca hay que olvidarlo, siempre hay que seguir de la aorta hasta los ilíacos, nunca dejar de verlo, y a veces las lesiones de los vasos lumbares, que a veces tienen gran desarrollo y pueden romperse también. Respecto de la más común y la más preocupante de las lesiones, se refieren a la aorta abdominal, y que es tan raro que encontré un artículo en que el año 1997 un doctor Roth revisó y encontró solo 62 casos reportados. Es probable que esa cifra haya crecido significativamente al día de hoy, porque desde ese tiempo hasta ahora se ha aplicado masivamente la tomografía computada, que es el único método que puede demostrar estas lesiones. La mortalidad es alta, vean ustedes que el 25% de los pacientes se muere, casi todos se mueren antes de llegar al centro hospitalario. El 98% de los casos ocurre en la aorta abdominal infrarrenal, como es esperable, y las lesiones son básicamente hematomas, disecciones focales o extendidas, y finalmente la lesión más grave es la transección. Aquí tenemos un caso raro, pero ocurre. Este muchacho, skater, se cayó y se pegó contra la baranda, y todos buscamos las lesiones del duodeno, del páncreas, pero nadie se fijó que tenía un defecto de llenamiento lineal en la aorta abdominal infrarrenal. ¿Se fijan ustedes? Y que, afortunadamente, en los estudios posteriores fue más evidente que tenía una disección focal de la aorta abdominal infrarrenal. ¿Ya? Este paciente lo hemos controlado y afortunadamente esa lesión se ha mantenido estable casi 2 años de control. Eso es todo lo que tenía por decirle. Pasemos ahora a las preguntas. Antes de eso quiero agradecerle al doctor Sofia y al doctor Álvaro Mercado, que con gran generosidad me dieron casos, aportaron estos casos raros, casi freaks, de la radiología retroperitoneal para incluir en mi charla. Muchas gracias. Pregunta número 1. ¿Por qué la tomografía computada multicorte es el examen de elección en el trauma con sospecha de lesiones retroperitoneales? A. Tiempo de exploración corto. B. Excelente detección de lesiones de múltiples sistemas. C. Capacidad de tapificar y graduar lesiones. D. Mejor entendimiento de lesiones complejas. E. Todas las anteriores. Tómese su tiempo, no se atolondren. Es sumamente complejo esto, piénsenlo bien. Bien, el 96.4% de los que tienen la tablita estaban despiertos.
Les agradezco enormemente. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de lesiones debe usted sospechar frente a la presencia de neumo retroperitoneo en un paciente evaluado por trauma? A. Lesión del duodeno, del páncreas y del colon. B. Lesión del duodeno y del colon retroperitoneal. C. Lesión del duodeno, del estómago y del colon. D. Lesión del duodeno, del páncreas y el estómago. E. Lesión del duodeno y del colon sigmoides. Tranquilidad y buena letra, como decía la profesora cuando uno estaba en el colegio. ¿Cuál de todas estas será? Tómense su tiempo. Muy bien. El casi 70% del auditorio ha respondido correctamente. La letra A es un poco tramposa porque el colon tiene que ser retroperitoneal para ser neumorretroperitoneo. Entonces, como ahí hablamos de colon globalmente, entonces, una pequeña trampa. Sigamos entonces. Pregunta número 3. Este es con un caso clínico que está, se los presento. ¿Qué tipo de lesión pancreática usted observa? A. Lesión del páncreas proximal sin sospecha de lesión ductal. B. Lesión del páncreas proximal con lesión ductal. C. Lesión del páncreas distal sin lesión ductal. D. Lesión del páncreas distal con lesión ductal, casi un trabalengua. Y finalmente, ninguna de las anteriores. Miren la imagen, busquen la lesión, cuál es el espesor de la lesión, tomando a la glándula como el 100%, el espesor completo, y juzguen. Muy bien, casi el 90% del auditorio sospechó que eso se trata de la cola, lo que es correcto, por lo tanto es páncreas distal. Y en segundo lugar, la laceración, esa imagen hipodensa, recorre el espesor completo de la glándula, por lo tanto es prácticamente seguro que hay lesión del ducto. Muy bien y muchas gracias.